Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video para el canal. Ya les traigo el penúltimo video al respecto de los huesos de neurocráneo. Y como podrán haber visto en el título, pues vamos a estar hablando al respecto de los huesos esfenoides. Ya únicamente me queda hablarles acerca del hueso temporal, el cual va a ser el siguiente video que les traiga en este canal. Ahora bien, sin más preámbulos, vamos directo con el video. El esfenoides es un hueso impar, central y simétrico que típicamente es descrito con forma de mariposa. Este va a estar en relación hacia anterior con el hueso frontal y el etmoides, y hacia posterior con el hueso temporal y el hueso occipital. Ahora bien, al esfenoide se le reconocen cuatro partes. La primera de ellas es el cuerpo, el cual es central, y a partir del cual se desprenden las demás estructuras, sus demás partes. Entre ellas tenemos las alas menores y las alas mayores. Asimismo, se desprende hacia abajo una fina laminilla conocidas como las apófisis pterigoides. Y vamos a estar abordando cada una de estas a detalles a continuación. Entonces, con respecto al cuerpo del esfenoides, este tiene forma de cubo. Por ende, se le reconocen seis caras. Tiene una cara superior, tiene una cara anterior, una cara inferior. Estas no se observan en esta imagen ya que tenemos una vista posterior y lateral, la cara posterior y las caras laterales. Ahora bien, en cuanto a la cara superior, es muchísimo más fácil abordarla y describirla si la entendemos desde tres diferentes niveles. Un nivel anterior, uno medio y otro posterior. Ahora, en el anterior, ¿qué estructuras encontramos? Encontramos tres, las cuales son, en una primera instancia, el yugo esfenoidal, que es esta porción señalada en azul. Posterior al yugo encontramos el limbo esfenoidal y lateral a estas dos estructuras encontramos los tractos olfatorios. Ahora, en la porción media, ¿qué encontramos? El surco prequiasmático, aquí lo vemos, los conductos ópticos, aquí señalados, y la fosa hipofisaria, que aquí es donde descansa la glándula pituitaria o la hipófisis. Ahora bien, en la porción posterior encontramos el dorso de la silla y asimismo las apófisis clinoides posteriores. Ahora bien, otra forma de entender esta cara superior y no de memorizarnos sus partes, sino más bien entenderlas, es que en esta primera porción anterior está en relación con el primer nervio craneal, el cual es el nervio olfatorio, que aquí lo podemos ver específicamente con los tractos olfatorios. La porción media está en relación con el segundo nervio craneal, que es el nervio óptico. Y la porción posterior, si bien no lo señalé aquí, bueno, pero las apófisis clinoides posteriores están en estrecha relación con el tercer par craneal, que es el nervio oculomotor. Entonces podemos relacionar la porción anterior con el primero, la media con el segundo y la posterior con el tercero. Ahora, aquí les señalo con número 1 las apófisis clinoides anteriores, que si bien las vamos a ver que estas corresponden a las alas menores del esfenoides, pues bueno, únicamente para aclarar que la unión, o por así decirlo, mejor dicho, las clinoides posteriores y las clinoides anteriores delimitan la fosa hipofisaria, ¿ok? Ahora, aquí un breve esquema en el cual podemos ver el primer nervio craneal, el nervio olfatorio, y el segundo nervio craneal, que es el nervio óptico. Aquí podemos ver la relación del primer nervio con el yugo esfenoidal y del segundo con el conducto óptico y el surco prequiasmático. Ahora, aquí están las distintas partes que abordamos: yugo esfenoidal, limbo, conducto prequiasmático, fosa hipofisiaria, dorso de la silla. Pero el Rubier, si queremos ser un poquito más finos en la anatomía, menciona otras tres estructuras importantes, las cuales son el tubérculo de la silla, que se lo señalo, el surco del seno intracavernoso y la cresta sinostósica. Lo único que quiero recalcar acá es que a partir de la cresta sinostósica, que es un punto de osificación, pueden desarrollarse, casi nunca están, son inconstantes, las apófisis clinoides medias. Y si es que están presentes, están muy pequeñas, pero si llegan a desarrollarse, pueden juntarse con la apófisis clinoides anterior y formar un verdadero conducto. Ahora, ¿qué es el conducto clinoideo carotídeo? Ahora bien, al respecto de la cara anterior, nos encontramos con esto, que es el proceso etmoidal, que ayuda a la articulación del esfenoides con el etmoides. Asimismo, encontramos la cresta esfenoidal y los senos esfenoidales, que como sabemos el esfenoides tiene sus propios senos,
Y asimismo encontramos estos espacios que se encuentran alrededor de los senos esfenoidales, las celdillas esfenoidales. Que estas celdillas esfenoidales, una vez se juntan con las celdillas etmoidales posteriores, pues forman o las ayudan a complementarse. Perfecto. Ahora, en cuanto a la cara inferior, hay alguna que otra estructura a recalcar. La primera de ellas es cresta, que es la cresta esfenoidal inferior, la cual en su porción más anterior se le nombra como pico del esfenoides, y este pico del esfenoides a sus laterales vamos a observar los cornetes esfenoidales de Bertin, que estos pues únicamente tienen relevancia en cuanto a la osteogénesis o a la formación de este hueso. Esto que no tiene que ver propiamente con la cara inferior, pero es importante mencionarlas, es la apófisis vaginal, que esta pues es una parte, una porción de las apófisis pterigoides, que, ¿qué es lo importante? Bueno, aquí en la cara inferior vamos a tener dos surcos, vamos a tener un primer surco lateral al pico del esfenoides y un segundo surco, el cual está a este nivel de las apófisis vaginales y los cornetes esfenoidales, ¿ok? Pero estos propiamente pues están hechos debido o se forman por la articulación del esfenoides con el vómer, ¿ok? Esta articulación, aquí sería la zona en la que se estaría articulando el vómer como tal, y pues la articulación no es perfecta, deja un pequeño agujero, un pequeño conducto entre esfenoides y vómer, y se formaría este que es el conducto esfenovomeriano medio. Asimismo, una vez se articula el palatino con el esfenoides, se forma otro conducto que es el conducto pterigopalatino. Pero para que quede mucho mejor, les traigo estas imágenes en las cuales observamos al hueso palatino articulándose con el hueso esfenoides y observamos aquí el conducto pterigopalatino con sus estructuras, las cuales pasan a través de él, las cuales son el nervio faríngeo o nervio faríngeo de Bock y la arteria pterigopalatina. Asimismo, aquí observamos cómo se articula el vómer con el esfenoides, quedando un pequeño conducto en el centro, que es el conducto esfenovomeriano medio. Ahora, en cuanto a la cara posterior, únicamente recalcar que es esta porción de aquí y es la que ayuda a la articulación del esfenoide, a que se articule el esfenoides con el occipital. Aquí podemos ver cómo se da esta articulación desde una vista superior y una vista lateral. Ahora, en cuanto a las caras laterales, pues bueno, aquí voy a empezar a hacer mención de las alas, tanto menores como mayores, debido a que de las caras laterales del cuerpo del esfenoides es que surgen las raíces de estas alas. Entonces, aquí les señalo la cara lateral, la ala menor y, y las alas mayores. Ahora, estas tienen sus raíces, que ya les mencionaba. Las alas menores tienen una raíz superior y una raíz postero inferior. Ahora, las alas mayores tienen tres raíces. Tiene una raíz anterior, una raíz media y una raíz posterior. Y aquí es donde empezamos a comprender los distintos agujeros, forámenes o conductos que tiene el hueso esfenoides o que lo atraviesan, mejor dicho. Entre la raíz superior y la raíz posterior inferior encontramos el conducto óptico, el cual permite el paso del nervio óptico y la arteria oftálmica. Ahora, entre la raíz anterior y la raíz media del ala mayor encontramos el agujero redondo que da paso al nervio maxilar o a la segunda rama del trigémino. Y el agujero oval se encuentra entre la raíz media y la raíz posterior de las alas mayores, el cual permite el paso del nervio mandibular o la tercera rama B3 del nervio trigémino, así como la arteria meningia menor o arteria meningia accesoria. Ahora, un defecto propiamente dicho de la cara lateral, pues el surco carotídeo, por donde pasa la arteria carótida interna. En cuanto a las alas menores, pues bueno, también son conocidas como las apófisis de Ingracias. Esto pues únicamente mencionar que tienen dos caras, una cara superior, que es esta que vemos aquí, que está en contacto con los lóbulos cerebrales, una cara inferior que está en contacto con la órbita y dos bordes, un borde anterior y un borde posterior.
En cuanto al borde posterior, pues únicamente mencionar que termina en este ángulo conocido como la apófisis clinoides anterior, que ya les mencionaba anteriormente, y asimismo este borde posterior pues está en relación con el seno esfenoparietal o seno esfenoparietal de Breschet. Este pues si abordamos un poquito, leemos un poquito más en cuanto a neuroanatomía, pues vamos a ver que tiene diferentes disposiciones. La más común es este, el seno esfenoparietal de Breschet. Ahora, en cuanto a las alas mayores, la vamos a estudiar desde dos caras distintas, una cara endocraneal o por dentro del cráneo, la cara cerebral, y la cara exocraneal, ¿ok? En cuanto a la cara endocraneal, pues ya veíamos que esta pues presenta los distintos agujeros, entre ellos tenemos el agujero redondo que permite el paso del nervio maxilar, el agujero oval del nervio mandibular y la arteria meningia menor o accesoria, y tenemos un tercer agujero que está un tanto posterior y lateral al agujero oval, el cual es el agujero espinoso. El agujero espinoso pues permite el paso de la arteria meningia media y el ramo meningio del nervio mandibular. Asimismo, observamos impresiones de arterias. Aquí, por ejemplo, se observa el surco de la arteria meningia media y esta sería las cosas que se presentan de manera constante en el esfenoides. ¿Por qué? Porque tenemos otros dos agujeros, los cuales son inconstantes. El primero de ellos anterior y medial al agujero oval, el cual es el agujero venoso o antiguamente conocido como agujero de Vesalio, el cual pues permite el paso de venas emisarias, las cuales conectan el plexo pterigoideo con el seno cavernoso. Ahora, posterior y lateral al agujero oval encontramos el agujero petroso o conocido también como innominado de Arnold. ¿Por qué innominado y tiene nombre o tiene epónimo, mejor dicho? No lo sabemos. Y aquí pues pasa el nervio petroso superficial menor, rama del facial. Ahora, en cuanto a las alas mayores, su cara exocraneal, pues bueno, esta está dividida por crestas. La primera de ellas, una cresta cigomática, la cual nos divide la cara exocraneal en dos caras. Una medial, que es la cara orbitaria, y una cara lateral, que es la temporocigomática. Ahora, esta cara lateral está dividida por la cresta infratemporal. ¿Esto en qué nos va a resultar? Que tenemos la cara exocraneal se divide en tres caras distintas. Una medial, que es la cara orbitaria, y dos laterales, la cara temporal y la cara cigomática. Perfecto, hasta aquí espero que todo esté quedando claro. Ahora, hablando un poquito más de la cara orbitaria, pues únicamente mencionar que se describe que tiene una forma de triángulo, corresponde a la pared lateral de la órbita, posterolateral de la órbita. Y bueno, aquí podemos ver cómo es de base anterior y tiene un borde superior y un borde inferior. Pero el borde superior está en relación con la fisura orbitaria superior, sería el límite inferior. A ver, vamos por partes. El borde superior de la cara orbitaria de las alas mayores corresponde al borde inferior de la fisura orbitaria superior. Espero no se hayan revuelto, espero haya quedado todo claro, pero bueno, importante cara orbitaria con fisura orbitaria superior. Borde superior, mejor dicho. Y el borde inferior está en relación con la fisura orbitaria inferior, siendo su límite superior. Es todo un trabalenguas, espero lo hayan comprendido. Ahora, vamos a hablar de esta fisura orbitaria superior, ya para quitárnosla de encima, la cual también antiguamente se le conocía como la hendidura esfenoidal, la cual pues tiene distintos nervios, venas y arterias que pasan por él, distintas estructuras neurovasculares, vaya, las cuales son 6 nerviosas, una venosa y una arteria. O sea, 8 en total. ¿Y cómo nos lo vamos a aprender? Pues muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos, aquí le hacemos un zoom, tres estructuras que son propiamente dichos nervios craneales, los cuales son el nervio oculomotor o tercero, nervio troclear o cuarto, y el nervio abducens o sexto nervio craneal. Ahora, estos pasan medial, ¿ya? Lateral que vamos a encontrar las ramas terminales de B1 o del nervio oftálmico del nervio trigémino, que ¿cuáles son? El nervio frontal, nervio lagrimal y nervio nasociliar. ¿Ven? Tres nervios. Ahora, ¿cuál es la vena que pasa por aquí? La vena oftálmica superior y una arteria que es la rama, es una rama de la meningia media, suele ser una arteria recurrente de la arteria lagrimal, que la arteria lagrimal pues es rama de la arteria oftálmica, la cual pues va y se dirige hacia la meningia media.
Ahora, en cuanto a la cara exocraneal, ya hablamos de la cara orbitaria. Ahora de las caras laterales, pues tenemos la temporal, que lo importante es que en esta se inserta el músculo temporal y en la cara cigomática se inserta el músculo pterigoideo lateral. Perfecto. Ahora, en cuanto a los bordes, lo podemos leer de distintas maneras en los libros. La que más me gustó fue la de Rubier y espero que lo comprendan. Entonces, tenemos un borde medial y un borde lateral. Con respecto al borde medial, Rubier lo divide en tres porciones, o tres segmentos, mejor dicho. Un segmento anterior, el cual corresponde al borde superior de la cara orbitaria. Asimismo, un segmento medio que corresponde a las raíces de la ala mayor del esfenoides y un segmento posterior, que aquí lo podemos ver, que pues bueno, es el que está en relación con el borde lateral. Ahora, el borde lateral y el borde medial se reúnen hacia lateral por medio de esta superficie triangular del frontal, que es donde se articula pues el hueso frontal y el ángulo inferior anterior del parietal. Asimismo, importantísimo saber que la unión del borde medial, específicamente su segmento posterior, con la porción posterior del borde lateral forman la espina del esfenoides. ¿Por qué es importante la espina del esfenoides? Porque aquí toman inserción tres estructuras de relevancia. Es un dato fino para que no se los tuerzan en anatomía por si se los llegan a preguntar. La primera de ellas, bueno, aquí observamos la espina del esfenoides y la primera estructura es esta, que es el ligamento pterigo-espinoso de Sibinini, ¿ok? ¿Por qué pterigo-espinoso? Porque se dirige de la apófisis pterigoides hacia la espina del esfenoides. Asimismo, observamos al músculo tensor del tímpano o músculo del martillo, también así se le conocía, y encontramos al ligamento esfenomandibular, ¿ya? Estas serían las tres estructuras, las cuales se encuentran insertándose en la espina del esfenoides. Ahora, hablando de las apófisis pterigoides, ya casi para acabar con este video, pues bueno, estas se dividen en dos alas, una ala interna, aquí la podemos observar, y un ala externa. Tanto la ala interna como la ala externa se desarrollan a partir de una base, la ala interna del cuerpo del esfenoides y la ala externa del ala mayor, y entre estas se encuentran, esta base se encuentra perforada por un conducto, el cual es el conducto vidiano o el conducto pterigoideo, que ¿qué pasa por este conducto? Pues depende de cómo lo lean. Si lo leen como conducto vidiano, pues pasa la arteria y nervio vidiano, y si lo leen como conducto pterigoideo, pues lo van a encontrar como eh, las arterias y nervios del conducto pterigoideo. Y bueno, algo a recalcar es que la cara posterior, tanto el ala interna como el ala externa, se le conoce como la fosa pterigoidea, que es este en naranja que les estoy señalando. ¿Y por qué se la señalo de una vez? Porque vamos a especificar en porciones importantes de cada una de estas alas. Entonces, con respecto a la ala interna, pues lo primero que encontramos es esta fosita escafoidea, la cual se podría decir que es la porción superior de la fosa pterigoidea. ¿Ok? Asimismo, encontramos la apófisis vaginal, de la cual ya hablábamos, que estaba en íntima relación con la articulación del palatino y se da la formación del conducto pterigopalatino. Ahora, también encontramos la escotadura de la trompa auditiva, o más famosa conocida como trompa de Eustaquio, y más inferiormente encontramos el gancho de la apófisis pterigoides. Ahora, ¿por qué es importante la fosita escafoidea y el gancho de la apófisis pterigoides? Porque la fosita escafoidea es el punto de inserción superior del músculo tensor del velo del paladar y el gancho de la apófisis pterigoides es su punto de inserción inferior y es donde se refleja, mejor dicho, su tendón. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la ala externa no hay mucho que mencionar, únicamente presenta esta apófisis conocida como pterigoespinosa o antiguamente como espina de Sibinini, que pues aquí observamos el ligamento pterigoespinoso que ya les había comentado. Asimismo, en esta ala externa se inserta el músculo pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo medial. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero lo hayan entendido, espero lo hayan comprendido. Recuerden que dejando su like, comentario me ayudan muchísimo.
Y los veo en una próxima entrega con respecto al hueso temporal. Hasta luego.